y creo que fue muy bueno armar esta charla. Mi nombre es Jesús Rodríguez, yo estoy con Tektronix y me corresponde al soporte de estos equipos. Si ustedes tienen equipos de esta marca, de Keithley o de Tektronix, nos podrán contactar, sea a través de Camox o al final también pondré mi correo electrónico para que me puedan contactar. Hoy vamos a platicar de caracterización eléctrica de materiales. Voy a abordar un poco de los fundamentos para justificar los equipos que se utilizan en esta tarea. Pero también voy a describir algunos retos de medición para caracterización, porque todo depende del tipo de muestra que estés utilizando. Sea resistiva o conductiva, la combinación de los equipos va a cambiar. Y entonces diferentes grupos, seguramente varios de ustedes, todos seguramente ya usarán equipos de Keithley. Pero entonces vamos a darle la categoría a cada uno de ellos para saber cuál es el que se utiliza en cada una de las tareas. Y yo a propósito, en en esta presentación de entrada, en esta primera pantalla que estoy compartiendo, yo he puesto una familia que a lo mejor ustedes conocen que es el 4200 y a propósito he puesto el cómo se veía el chasis antes de haber sido renovado. Se renovó hace unos 8 o 9 años la plataforma, pero quise aprovechar y ponerlo para también justificar esta conversación. Ese equipo migró a un nuevo formato que sería como este, ¿ok? Que es un nuevo chasis. Pero bueno, ese equipo, el 4200, lo tiene en varios centros. Quizá me estoy saltando alguno, pero bueno, destaco a estos que son como usuarios recientes del 4200, todos usuarios, pero bueno, los que han sumado recientemente equipos a sus laboratorios. Y es que cuando tú estás haciendo caracterización eléctrica de materiales, es muy común que empieces con un trazador de curvas, que luego vaya subiendo en tener mayor sensibilidad. Esto es la capacidad de medir valores mucho más pequeños. Y luego el también sumar nuevas formas de caracterización, porque, por ejemplo, cuando disponemos de capas en materiales, cuando hacemos láminas delgadas, a veces no hay homogeneidad en el espesor. Y entonces ya no ocupamos cuatro puntas, nos vamos a Van der Pau, efecto Hall. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar el por qué un equipo, por qué de repente hay que ir madurando una mejor plataforma, qué es lo que ganamos, ¿vale? Entonces, agradezco a todos por unirse. Nos podrán contactar para cualquier tema ahí pendiente, temas de soporte. No importa si el equipo lo tienes de hace muchos años, es nuestra obligación ahí estarlos asistiendo, ¿vale? Pues vamos a arrancar. Cuando caracterizamos materiales, nosotros vamos a buscar grupos que hacen caracterización eléctrica y todo va alrededor de ley de Ohm, porque lo que estamos haciendo es caracterización de voltaje, corriente o resistencia y de ahí calcularemos otros parámetros, movilidad de portadoras, otras cosas. Ahorita lo vamos asociando. Entonces, el reto que tiene la instrumentación es jugar con el medir voltaje, corriente, resistencia, pero también poder llegar a las fronteras. Y es donde Keithley va a poder abordarlo correctamente. Cuando hablo en las fronteras es cuando tienes valores o muy grandes o muy pequeños de la variable que tú quieres medir. Ejemplo, resistencias tan altas en un material aislante que puede llegar al orden de los petaohms, o una muestra que es un conductor y cuya resistencia puede ser al orden de microohms, ¿no? Entonces, el tema es, la instrumentación la seleccionamos de acuerdo a la resolución que tú necesites. Todo instrumento va a darte un error en su medición, todos los equipos. Y entonces te dan unas tablas donde te dicen, de acuerdo al rango, el error es igual a un porcentaje del rango más un porcentaje del valor a medir. Es por ello que siempre vamos a estar preguntando qué es lo que vas a medir, en qué rango estás, y seguramente los grupos de investigación van a ir buscando alcanzar niveles cada vez más bajos. Recuerdo mucho un grupo reciente con el que platiqué. Por ejemplo, estaban haciendo componentes ya como diodos y lo que querían hacer era la curva característica del diodo. Sin embargo, los niveles de corriente que estaban buscando alcanzar eran cada vez más bajos. Eh, al orden de los 5 picoamperes era donde querían medir. Entonces, tienes que jugar con el tipo de instrumento, ¿no? Y ahí que es esta competencia entre los grupos de investigación de alcanzar mayores rangos, mejorar nuestra sensibilidad, tener otras herramientas. Normalmente a quienes atendemos nosotros es un mercado, sí, de investigación, pero también la industria.
y bueno, aquí no está de más poner a ustedes, que la mayoría son investigadores, un poco las tendencias y lo que observamos en la caracterización de materiales y bueno, las tendencias en los siguientes años. Muy bien, entonces arranquemos. La caracterización de materiales, la caracterización eléctrica de materiales, típicamente va a comenzar con una plataforma que va a ser un Source and Measure Unit. Es un SMU. El SMU, quizá vale la pena adelantarme para ponerles una imagen de un equipo como esos y así nos vamos a entender mejor. A lo mejor han visto un equipo como este, de uno o de varios canales, este es de 2 canales, pero vamos a platicar de la arquitectura y luego le vamos a dar forma, ¿ok? La arquitectura interna de estos medidores para caracterización eléctrica, en el equipo más robusto, va a ser tanto una combinación de una fuente y de un medidor. El nombre del aparato va a ser un SMU. Si algunos tienen su micrófono abierto, les pido ponerlo en mute, nos va a ayudar muchísimo. Cualquier pregunta, ábranlo y consúltenme, por favor. Entonces, el Source and Measure Unit es una fuente y es un medidor. Fuente y medidor. La fuente, dependiendo el aparato, cuando es un equipo más general, más genérico, es una fuente que puede ser las dos, de voltaje o de corriente, y para medir el opuesto. Por ejemplo, cuando hacemos caracterización eléctrica de materiales resistivos, típicamente vamos a usar la primera combinación, siendo el cuadro en amarillo el aparato y el cuadro en verde el dispositivo under test, el dispositivo bajo prueba. Entonces, en una muestra resistiva, típicamente le aplicamos una fuente de voltaje a la muestra. ¿Para qué? Para tratar de generar un diferencial de potencial entre las terminales y entonces tratar de generar un flujo de corriente. La diferencia de voltaje entre las terminales significa forzar una corriente. Y mientras mayor sea el voltaje, más rápido va a fluir la corriente. Si el material es resistivo, le aplico un mayor nivel de voltaje para medir uno que otro electrón, porque es resistivo el material. Entonces, ahí buscamos un equipo que tenga una fuente de alto voltaje, pero un medidor de alta sensibilidad. Cuando la muestra es conductiva, típicamente aplicamos una fuente de corriente, ponemos un medidor de voltaje e inclusive entramos en una técnica que se llama de 4 puntas. Pero todo depende del tipo del material. Resistivo, aplicamos voltaje. Conductivo, aplicamos corriente. Y medimos el inverso. Al tener las variables de voltaje y de corriente, podremos calcular el valor de la resistencia, ¿no? Y de ahí obtener otros parámetros. Digamos que a grosso modo sería la arquitectura del aparato. Hay equipos que están dedicados para hacer, se llaman SMUs, los genéricos que hacen las dos funciones, los que se llaman electrómetros, que son de alto voltaje, 1000 volts, 5000 volts, 10,000 volts, y sensibilidad tremendamente alta, ¿no? Y así, existirán como los equipos dedicados para ciertas tareas. Justamente en mediciones de resistencia para poder alcanzar hasta los petaohms, ¿no? Entonces, ahí vamos haciendo como la combinación de aparatos. El equipo que se llama SMU, entonces, es un aparato que es fuente, que es medidor, y en ese 2400, si tú lo tienes, se renovó ya hace unos años, ya muchos grupos también lo están adoptando, que es el 2450, este es como uno de los formatos más conocidos. Y entonces el SMU, como te da la fuente y te da el medidor, te permite hacer barridos de voltaje y para cada voltaje suministrado medir la corriente. O poner un valor único, ejemplo, 100 miliamperes, mide voltaje, o poner solamente 500 volts, mide la corriente, calcula la resistencia. En el gráfico, los que están descritos ahora, es un barrido de voltaje donde nosotros podemos determinar que el barrido de voltaje sea de menos 10 a 10 volts, en pasos, por ejemplo, de 100 milivolts, ¿no? Que vaya a punto 1, punto 2, punto 3, a pasos, desde valores negativos hasta positivos, si tú lo quieres. Y entonces, para cada voltaje entregado, que vaya midiendo la corriente de consumo. Y de ahí, el poder construir entonces la curva característica. Como ejemplo, la primera curva es una resistencia, la tercera es un diodo, el último del hasta el lado derecho es una batería. Entonces vamos a obtener las curvas características. Por ejemplo, el diodo no tiene un comportamiento lineal.
Una celda solar, aquí va a ser un caso interesante. Cuando tú lo tienes en un ambiente oscuro, va a actuar como si fuese un diodo, pero si iluminas a la celda, va a actuar como una fuente de corriente. Entonces el aparato nota que te da una medición de corriente, es la curva en verde, y entonces la curva en verde significa que la corriente es en negativo. Es decir, que el aparato, lo que va a estar pasando con él es que está conectada a la muestra y la corriente ahora fluye del dispositivo hacia el aparato. Entonces el aparato debe tener la capacidad de drenar la corriente. Ay, jugué con el zoom y se me movió todo. Entonces la corriente sale negativa, entonces el equipo tiene que ser de 4 cuadrantes. ¿Qué significa eso? O que puede suministrar una corriente o que puede absorber la corriente. ¿En qué casos ocurre que debería de absorber la corriente? En la carga, en la descarga de un capacitor, de una batería, en una celda solar, cuando la celda solar está siendo iluminada y entonces está actuando como una fuente, ¿no? Entrega corriente. Si es una celda de combustible, también se ocupan SMUs y el SMU suministra voltaje, actúa como si fuera una carga y nos va a permitir obtener entonces la curva característica de la celda de combustible o de la celda solar para obtener entonces los valores de voltaje, corriente, potencia máxima o en un transistor, ¿no? Ese último ejemplo. Entonces, es como ese equipo más general. Muy bien. Al final, el SMU es un equipo que actúa como una fuente, como un medidor, ¿ok? Y como es fuente, puede ser fuente de voltaje o puede ser fuente de corriente. Cuando es medidor, puede ser un medidor de voltaje, corriente, resistencia. Y cuando recibe la corriente para poderla absorber, en instrumentación ese aparato se le llama carga electrónica, es una carga. Por ejemplo, en la industria, si alguien quiere probar, vamos a poner una fuente de alimentación y le quiere conectar un diodito, una lámpara de luz de las que pones en casa, ¿no? Una lámpara, un LED. Entonces, a la fuente puedes probar si va a funcionar bien con la carga que va a ser el LED. En vez de ponerle un LED que a lo mejor se comporta bien, se comporta mal, mejor le pongo un LED simulado. Eso sería la carga electrónica. Bien, entonces el SMU es un equipo que hace como muchas tareas dentro de un mismo gabinete, dentro de una misma caja. Eso es el SMU. Si tú tienes un SMU y lo ocupas para curvas de IB, quizá le puedes dar más tarea. Es más, y no tiene que estar haciendo la dualidad de ser fuente o medidor al mismo tiempo. No, tú le puedes decir, quiero que nada más seas fuente, no midas, o quiero que nada más midas y que no seas fuente. Se puede. ¿Ok? Entonces, la topología que hay adentro de los aparatos en un SMU los que están en rojo serían las fuentes, o de voltaje o de corriente, y un medidor que va a ser de voltaje o de corriente. Y de ahí me conecto a la muestra. Si en tu dispositivo, por ejemplo, te dicen conéctate a 4 puntas, significa que por un lado va la fuente conectada y las otras 2 sondas son justamente para el medidor de voltaje. Y se hace cuando tu muestra tiene una resistencia muy baja y es para prevenir errores en la medición, que tu medición sea más precisa. Porque si no vas a medir también la resistencia de tus cables y te daría un porcentaje de error muy alto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fuente de voltaje, fuente de corriente, un sistema de switcheo para decir si es uno o si es el otro, y finalmente los medidores que puedes aplicar los dos al mismo tiempo. Se puede. ¿Ok? Justamente cuando echas a andar entonces al aparato, cuando tú pones el SMU, te dice cómo quieres actuar. Y en el lenguaje del medidor, te dice ser force, voltage, measure current, force current. El force es fuente de corriente. Force, voltage es fuente de voltaje. Pero en la literatura o en los puertos del aparato, te lo vas a encontrar como forzar. Y eso es el valor de la fuente y el otro es el medidor. ¿Qué más importante destacar? Que dice acá, ¿y qué tiene que ver un SMU con un multímetro? El multímetro, los de mano o los de laboratorio, ¿no? Son multímetros, pero solamente multímetros. ¿Y cómo le hacen para medir resistencia? Dependiendo del rango que tú configures,
el equipo en automático determina de cuánto debe ser la fuente interna, pero no es controlable. O sea, el multímetro sí mide resistencia, sí, pero no tienes el control de la fuente cuánto te da. Entonces, el SMU sí, el SMU te da poder para controlar a la fuente, el multímetro no te da esa posibilidad. En la industria, por ejemplo, en México hay muchas arneceras. Los arneses son los cables que pueden ir adentro de una televisión o que pueden ir adentro de un coche. Por ejemplo, esos usuarios lo que hacen es medición del cable que esté jalando bien. Y antes era medir nada más continuidad y ya, o que tuviera una resistencia muy baja. Pero hay estándares que dicen, de acuerdo al estándar o a la norma X número, tienes que suministrar una corriente de 100 miliamperes y para cada corriente y para la corriente suministrada mide entonces la resistencia. No es nada más medir resistencia que va a ser muy baja, 3 miliohms, un valor así, no, sino que tienes que suministrar una corriente que la misma norma lo determina el valor, ¿ok? Entonces ahí lo que utilizas es una fuente y un medidor. Hay usuarios que tienden a separar los equipos, hay otros usuarios que ocupan un SMU y un solo equipo lo puede realizar. Bien, cualquier consulta pueden abrir su micrófono. Estamos ahí muy atentos. O en el chat y también me doy espacios para ir contestando. Muy bien, entonces el formato como renovado se ve como este equipo, ¿no? En un SMU. Y fíjate, vale la pena aprovechar el gráfico. ¿Y por qué te pone tantos valores? Pues uno, porque pusieron una pantalla que antes era como calculadora, la hicieron una pantalla más grande, pero entonces en la parte inferior la resolución es buena, una disculpa, pero en la parte inferior es el valor de la fuente y en la parte de arriba es el valor medido. En este caso se configuró para ser una fuente de corriente que está entregando 100 microamperes y lo que está midiendo son 15.4 ohms, pero el usuario pudo cambiarlo y decir fuente de voltaje y mide y ya tú dirás qué medir, ¿ok? Muy bien. Y entonces esa pantalla tú puedes irla como alternando. Por ejemplo, antes tenías que poner una computadora por fuerza y ahora la misma pantalla te deja ver la gráfica, hacer el control, que hasta es touch, pero los datos, ¿no? A lo mejor lo quieres procesar por fuera en un Origin, entonces insertas una memoria USB y te lo llevas, o si estamos acostumbrados, porque queremos hacer múltiples capturas, pues lo conectamos a la computadora y en la computadora lo puedes estar visualizando, para no estar metiendo, sacando USBs y hacer una toma de datos más ágil, más rápida. Este consejo, vale mucho la pena dictar ahí un comentario. Fíjate que normalmente los aparatos, tú pones que sea fuente y que sea medidor, ¿no? Y mira lo siguiente, en la parte de arriba está el medidor y dice 1.82 ohms. Observa que el rango está en automático. Un consejo que siempre les quiero dar es, más o menos cuando ya sabes el valor a medir, no uses el rango, el autorrango. Tu medición va a demorar más tiempo porque en cada punto medido va iterando para ver dónde le conviene más medir y acercarse más. Entonces, es como hacer 10 mediciones porque va midiendo en cada rango y acercarse al valor que tú quieres, ¿no? Y entonces a lo mejor estás sobrecalentando tu muestra. Entonces, si ya más o menos sabes tus rangos o hiciste un primer barrido para observar el rango, en la siguiente captura, en vez de definir autorrango, pon un rango específico y te va a salir mejor tu resultado. Ahí, si tú quieres platicar de esto, lo podemos ya conversar uno a uno. ¿Ok? Ejemplos de caracterización. ¿Ok? Una de las pruebas muy comunes es la de medir conductividad, resistividad, ¿no? Es el inverso del otro. Cuando mides resistividad, fíjate lo siguiente. La prueba que se hace típicamente es una medición a 4 puntas. Es como se les suele llamar. 4 puntas es el formato de medición. Es una sonda que baja, hace el contacto y las 4 puntas tienen que ser colineales. En línea, igualmente espaciados cada uno de los electrodos que baja y que hace el contacto. ¿Ok? Entonces, fíjate que ahí del lado derecho aparece 1, 2, 3, 4. Entre el 1 y el 4 es donde están los electrodos conectados a la fuente de corriente. Y entre el 2 y el 3, la medición de la diferencia de potencial.
¿ok? Y entonces ya mide el voltaje y ya con esos datos calcula. Ahí el aparato, inclusive tú le puedes dar algunos parámetros del espesor, de parámetros, para que te haga entonces el cálculo de la resistividad del material. Luego algunos usuarios nos dicen, oye, ¿ustedes tienen la sonda para poder hacer el contacto con la muestra? No, pero son las sondas como muy aliadas con Kitly para poder entonces tener los conectores especiales que tiene nuestro equipo. Y por ejemplo, este equipo de acá, que yo sé que Camox de repente ha ofrecido este tipo de arreglos completos, entonces es una marca que es Signaton, es una cabeza de medición que baja y hace el contacto y tiene entonces, es como, um, no sé si se ve la manita aquí del mouse, pero haz cuenta que es un brazo que baja y hace el contacto y en las puntas donde se hace el contacto están como amortiguadas para que no quede una más arriba, más abajo. Bajas el contacto y ya luego nos conectamos a tu medidor, ¿ok? Entonces, son 4 puntas colineales igualmente espaciadas. eh, y de repente hay usuarios que dicen, bueno, no, es que yo quiero hacerla de entrada. Está bien, solamente trata de cuidar eso, que exista la misma distancia, a veces será un reto, pero bueno, podemos ir avanzando en nuestra técnica de medición para ir llegando a ese punto. ¿Ok? Am, Funciona muy bien esa técnica de 4 puntas cuando el espesor, cuando las capas de los materiales que componen a tu dispositivo bajo prueba, normalmente van a medir una lámina delgada. Y en la lámina delgada van a disponer de diferentes capas. Entonces, si el espesor de tus capas es homogéneo, la técnica es correcta, ¿ok? Pero si el espesor no es homogéneo, algunas partes quedan más gruesas que otras, entonces la recomendación es que ocupes otra técnica que se llama Van der Pau, ¿ok? Donde vas a ir haciendo varias rotaciones. Yo de una forma así burda diría, es como hacer un promediado de la resistividad o conductividad del material, porque vas haciendo varias iteraciones en diferentes direcciones. Ahorita lo pongo en un diagrama, ¿ok? Pero bueno, funciona cuando los espesores son homogéneos, ¿ok? De repente hay usuarios que quieren medir una batería, un capacitor. El SMU, entonces, como es fuente, puede hacer el proceso de carga y como es una carga electrónica, puede hacer la descarga del capacitor o de la batería. Entonces, tú podrías hacer los ciclos de carga y de descarga. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son los máximos de voltaje, los tiempos de operación, las características internas de la batería, de cuántos amperes hora es, podrías llegar ahí. Y de repente hay algunos equipos modificados dentro de Kitly que ya se llaman battery testers, ¿no? Y esos battery testers son como SMUs, pero ya con una interfaz de usuario más dedicada a hacer para caracterización de baterías. Hasta ponen los iconos de baterías. Si tú tienes un SMU como el 2450, 2400, y para hablar como en el idioma de baterías, hay software para desde la computadora controlarlo y entonces convertirlo en un battery tester. De repente hay grupos que son físicos, que son químicos, que no queremos meternos como en la programación. Entonces hay software que ya te puede facilitar esta tarea. Quien hace ejemplo de caracterización, por ejemplo, de un MOSFET, de un transistor, en ese caso la combinación de los equipos cambia. Porque, por ejemplo, aquí en un transistor, en un MOSFET, hay que suministrar voltaje al gate y al drain también. Yo a veces digo que una forma también hay de describirlo, en la base del transistor o en el gate del MOSFET, es como la apertura para habilitar como el flujo de corriente entre el drain y el source, o entre colector y el emisor. En el gate suministramos un voltaje, ese es un primer SMU. Y luego entre el drain y el source hacemos un barrido de voltaje y le decimos al segundo, tú vas a hacer un barrido de voltaje. Para cada voltaje suministrado quiero que midas la corriente de consumo, pero quien manda es el primero. Entonces dice el primero, estoy colocado en un volt. El segundo, pues ahora hago mi barrido y te doy la gráfica. Ahora el primero, pongo 2 volts, segundo barrido. 3 volts, barrido. 4 volts, barrido. Uno le va hablando al otro, están sincronizados para entonces ir construyendo la curva característica de dicho material. ¿Ok? Dependiendo tu material, dependiendo tu estructura,
Normalmente preguntamos, ¿cuánto es tu máximo de voltaje? ¿Cuánto es el mínimo de corriente? ¿Cuáles son tus rangos? Para poner entonces el equipo más adecuado. Hay equipos que a lo mejor los de entrada son para medir hasta lo más pequeñito, 100 picoamperes. Y luego van mejorando 10 picos, un pico, femtos, atos, ¿no? Van más abajo. ¿Sabes? Bien. Entonces, mm, el equipo, ¿cómo se conecta para una celda solar? Ponemos la celda, en el equipo tenemos el high y el low, o sea, el rojo o negro, positivo, negativo, esa descripción es un poquito mala, y entonces nos conectamos a los polos de tu celda, la iluminamos, y entonces le decimos al aparato, para cada voltaje suministrado mide la corriente de consumo, y entonces cuando está iluminada se obtiene esta curva, la azul. Esta curva normalmente la multiplicamos por -1 y nos va a salir acá arriba, en la curva que típicamente conocemos. Pues con el mismo aparato podemos también calcular cuánto es la potencia máxima. Entonces el equipo se pone a ver la combinación del ISC, bueno, el ISC, VOC y la combinación de voltaje corriente para ver en qué punto tengo la potencia máxima. ¿Ok? Entonces se puede llegar ahí. Muy bien. Cuando son consultas. Déjenme hacer un espacio por si hay alguna duda por acá. Creo que no, ¿verdad? Cuando son materiales aislantes, he hablado como SMUs, que es fuente medidor, pero ya poniéndoles nombres a los equipos, por ejemplo, hay uno que se llama electrómetro. El electrómetro es un equipo como el 6517, es el electrómetro. Es un equipo que te da la fuente, pero como está dedicado a medir altas resistencias, es un equipo que te da solamente una fuente de voltaje a 500 hasta 1000 volts y luego tiene una sensibilidad tremenda porque tiene mucha sensibilidad para medir entonces una corriente que va a ser, pero uno que otro electrón por ahí fluyendo, ¿no? Le aplicamos alto voltaje a la muestra para generar entonces un flujo de corriente, pero se está oponiendo al material. Nos llegan a buscar de la industria, por ejemplo, quienes hacen plásticos, quienes hacen materiales aislantes, quienes hacen telas, nos llegan a buscar. Y entonces laboratorios también de certificación, ¿no? Nos llegan también a buscar. Ahorita como que se me viene a la mente Ciatec, ¿no? UL, por dictar algunos, ¿no? Y entonces son algunos laboratorios que son ah, de donde tú puedes hacer la validación, certificación de tu producto, y entonces tienes que hacer cumplimiento a normas. Por ejemplo, acá la de 257, que es muy común en industria. Entonces, si es, por ejemplo, una industria que hace plásticos, ¿no? Hacen una pastilla de plástico, del material aislante, y lo ponen adentro de este que se llama test fixture. El equipo es el de abajo, el de arriba es donde vamos a meter a la muestra. Entonces queda atrapada como si yo abro ese test fixture, el diagrama va a quedar como este. Los electrodos se colocan arriba y abajo para atraparlo como si fuera un sándwich. Y eso es para hacer resistividad volumétrica. Pero si quieres hacer sobre la superficie, se llama resistividad superficial. Y entonces por eso también hay posibles electrodos nada más abajo. O lo agarras por una cara o lo agarras como sándwich. Y ya de ahí nos vamos a caracterizar en automático. Medir materiales aislantes significa medir corrientes muy bajas. Por eso aplicamos alto voltaje y necesitamos un equipo de alta sensibilidad para medir corriente. Algunos grupos llegan a hacer variaciones en las muestras de temperatura. Creo que no se escucha la presentación. Sí, un momento, por favor, vamos a revisar qué pasó. Un momento, gracias. Gracias, muy amable.
A ver, ya vi que estaba yo en mute. ¿Me escuchan ya? Sí, todo bien, se escucha. Sí. ¿Y desde dónde me dejaron de escuchar? Me quedé con duda ahí. Yo había hecho como un espacio antes de entrar en materiales aislantes para ver si tenían dudas, comentarios acá. Sí, Y eso sí, después, sí te escuchamos. bueno, vale. Va, súper, gracias. Quizás Entonces, creo que había un comentario ahí. Creo que no. Vamos a seguirle. Entonces, sí hay cuando son... una pregunta, Jesús. Déjenme leerla. Déjenme leerla y les voy a hacer una trampa porque lo voy a leer en el celular para no estar cambiando entre pantallas acá. Dice, dice que en el lavatorio tienen un modelo 2002 con su tarjeta de capturación de captura de datos, eh, pero que no tienen un software que guarde los datos. Ok, esa es una consulta muy particular para un equipo. El 2002 es un sistema de adquisición de datos. Hay un posible software que se llama Kickstarter. Te lo platico al final. Y si no, te busco ahí para contactar. Y para contactarte y decirte la posible alternativa. Ahorita les cuento ahí de software, por si tienes equipos y facilitar su uso. Ahorita les cuento eso. Dos hilos. Ah, el aparato es el de arriba, el que tiene los círculos en rojo y en azul, ¿ok? En rojo y en azul. Suministras corriente, mides voltaje y por ley de Ohm obtienes el valor de la resistencia. Sabes la corriente suministrada, sabes la caída de voltaje o la diferencia de voltaje o diferencia de potencial entre las terminales y de ahí calculas la resistencia. Estaría fácil. Pero el problema que tenemos es que a la muestra para conectarme, me conecté con las sondas o con las puntas de prueba. Entonces, aunque tu material tenga una resistencia muy baja y que tus ondas son las ondas más adecuadas de oro, ¿no? De platino, ¿no? De todos modos pueden tener una resistencia muy bajita, pero la tiene, ¿ok? Entonces, el problema es que vas a medir a la resistencia de tu muestra más la resistencia de tus puntas de prueba. Para eliminar ese conflicto, lo que se hace es que se pone una conexión en 4 puntas. Y la conexión en 4 puntas es que el voltmetro lo conecto por separado. Son 4 las ondas que se van a conectar. 2 para la fuente de corriente y 2 para el voltmetro. Alguno me va a decir, oye, pero ¿no va a ser la misma? En la arquitectura del voltmetro, el voltmetro tiene una resistencia idealmente infinita, pero realmente es una resistencia muy alta. Puede ser de 10 megaohms, puede ser de un mega. Hay una oposición al flujo de la corriente. ¿Listo? Entonces la corriente únicamente va a caminar por donde exista menor resistencia. Entonces va a caminar por la muestra. Si ocupas la técnica de 4 puntas, prácticamente no importa. Algunos a lo mejor me van a discutir un poquito el punto, pero no importa si ocupas hilos de cobre o de tungsteno o de platino, ¿no? Tu medición ya va a ser exacta si ocupas una técnica de 4 puntas, porque no va a haber un flujo de corriente por acá. Voy a medir la corriente que fluye en la muestra y la diferencia de potencial solamente en las terminales del componente. Por eso se ocupa la técnica de 4 puntas. Hay algunos grupos, como decíamos al inicio, que de repente me vino a la cabeza ahorita un Cicata, ¿no? Me acordé de ellos ahorita. Eh, por ejemplo, ellos, un ejemplo, ¿no? Hacen estrés en los materiales y le ponen diferentes variaciones de diferentes agentes. Entonces puede que degrades a tus ondas, ¿no? No le metes cobre porque el cobre no va a aguantar al estrés que le están metiendo afuera. Entonces ahí también puede haber una combinación de diferentes materiales porque también puede que pierdas el contacto. Entonces ahí cuidado, ¿no? Normalmente quienes se dedican a los test fixtures, quienes se dedican a estas ondas de conexión, te empiezan a preguntar qué vas a medir, qué características tiene de resistencia. Juegas con variaciones de temperatura, de presión, de esto o lo otro, porque es también otra arquitectura en el sistema de conexiones. De repente, entre los efectos que tú puedes tener son efectos térmicos, efectos fotoeléctricos, temas de aislamiento. Puede haber muchos agentes que te pueden también sumar ruido. Entonces, hay técnicas también para ir mejorando nuestra forma de medir. Y entonces, por ejemplo, hay un formato que se llama modo delta, porque dices, es que si yo estoy inyectando una corriente en una sola trayectoria, posiblemente
voy a estar calentando al material. Entonces, para jugar en estos temas de los efectos térmicos, hay un modo que se llama modo delta, que a veces lo excitas con una corriente positiva y luego con una corriente negativa. Estás jugando con los flujos de corriente en diferentes direcciones. Y con eso es una forma de disminuir los efectos pues, efectos térmicos, ¿no? Entonces, bueno, disminuimos los gradientes de temperatura. Otra, por ejemplo, es también que se puede hacer con un SMU, también se puede. El SMU puede hacer los modos delta, se puede. Y luego también hay usuarios que dicen, oye, pero si yo hago, por ejemplo, en mi material un barrido de voltaje y hago un barrido de 0 a 5 volts, ¿cómo va a actuar? Pues actúa como, no sé si viene más adelante, no me acuerdo si lo puse, pero y si no lo describo. Pues el SMU va a ir haciendo una pasos de voltaje, ¿no? Cada vez creciente, pero nunca se apaga. Entonces puede que también tu material se vaya calentando. Entonces hay técnicas que podemos hacer, por ejemplo, barridos de voltaje, pero se llama a pulsos. En vez de que estés todo el tiempo encendido, hacemos pulsito 1, pulsito 2, pulso 3, cada uno que sí llega al voltaje que tú necesitas, pero nada más excito en un tiempo muy corto y elimino los efectos de variaciones de temperatura, el estar como estresando y desgastando a tu muestra, ¿no? Simplemente tú observa la hoja de datos de algún componente como un transistor, de un diodo, y te dan las curvas características, sí, pero a veces en la misma curva te ponen ahí, te resaltan adentro de la gráfica que fue hecha la curva en un modo pulsado de 100 microsegundos. O sea, te dice que excitan en tiempos cortos para que no se comporte diferente. Ahí el usuario de los SMUs empieza con un 2400, luego más sensibilidad 2450, luego buscan 2636, más sensibilidad en corriente, pero el siguiente paso son los modos pulsados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, o hay equipos que son dedicados a ser fuente medidor, o hay equipos que pueden tener su característica única, un equipo dedicado para hacer nanovoltmetro, fuente de precisión de corriente, fuente de precisión de voltaje, ¿no? Entonces, puede haber diferentes equipos individuales o un equipo que lo pueda hacer el todo completo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que verificar tu técnica para conectarnos correctamente. 4 puntas, lo podrías hacer entonces también con una fuente de corriente dedicada y con un medidor dedicado. El equipo que, por ejemplo, más recomendamos para lograr los mejores resultados es 6220 y 2182. Pero a lo mejor un usuario que está de entrada, que va poco a poco formando su sistema, podría empezar con un 2400, un 2450 y luego ya ir a alcanzar mejores rangos. ¿Ok? Bueno. Mm, mm. Por ejemplo, hay equipos que se dedican a lograr mucho mayor sensibilidad. Por ejemplo, los locking amplifiers. Pues una forma de hacer esa medición también es con el modo delta. Un 24-50 lo podría hacer. Quizá el usuario que está muy acostumbrado a ocupar el locking amplifier pone una variable adicional que es frecuencia. Y la frecuencia tiene que ver con el alternar en el positivo, negativo, ¿no? Pero al final el objetivo es medir voltaje corriente. Un SMU puede hacer la medición que un locking amplifier, ¿ok? Cuando se estudian nuevos materiales, um, entra, por ejemplo, en esta caracterización. Y a lo mejor un poco de las tendencias que escuchamos ahí en el mercado, cuando digo el mercado, la industria o en los campos de investigación también, son sensores, son los temas de eficiencia, por ejemplo, con lámparas LED, semiconductores. En México hay empresas que fabrican semiconductores, quienes hacen pantallas, ¿no? Ahí también entramos, ¿no? Porque hay que hacer la caracterización de los diferentes módulos. Al final hay una arquitectura, pues, electrónica en el componente, ¿no? Y entonces hay que medir como los múltiples componentes que están allá adentro. Entonces se hace caracterización con sistema de micropuntas para poder llegar y conectarnos ahí, ¿ok? Entonces, entre las técnicas de medición, por ejemplo, puede entrar un efecto Hall. Ya le subimos una variable porque
Si antes era suministrar corriente, medir voltaje o al revés, ¿no? Jugar con voltaje y corriente. Efecto Hall empieza también a agregar una variable más, que es un campo magnético. Entonces el campo magnético, eh, este generador del campo magnético necesita una fuente de alimentación de mucha potencia. Nosotros las tenemos, las fuentes para excitar a los electroimanes, los tenemos, ¿ok? Y ya con estas técnicas podrías medir concentración de portadoras, efecto Hall, resistividad, ¿no? Tipos de conductividad, ¿no? Pero interesante que veas el diagrama en la parte superior derecha. Por un lado entra la corriente, o sea, en cierta dirección, y la diferencia de potencial en la otra, y el campo magnético hacia arriba y hacia abajo. Se hacen múltiples iteraciones, porque entonces fíjate que entran en paralelo, ¿no? Este, espérame, aquí está mal esto. Ahorita nos vamos para allá. En efecto Hall son uh, perpendiculares. O sea, fíjate lo siguiente. Entre 1 y 4, en efecto Hall, entre 1 y 4 suministramos la corriente. Y cruzado, entre 2 y 4, medimos el voltaje. Y así tenemos que ir haciendo varios ciclos, hay que ir rotando. Si primero estamos aplicando la corriente entre 1 y 3, luego hay que hacerlo al revés, entre 3 y 1, y luego entre 2 y 4, y ir cambiando tanto fuente y medidor. Lo mismo ocurre con el campo magnético, hacia arriba y hacia abajo. En Van der Pau es como en paralelo. Fíjate que la técnica es, tenía aquí un puntero y no me sale, aquí está. Entre 1 y 4 es la fuente de corriente y entre 2 y 3 es la medición de voltaje, ya no va cruzado como acá y no hay un campo magnético. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú a lo mejor estás trabajando en una oblea o dispusiste de capas en un material, ¿no? Está bien. Tienes que bajar con tus sistemas de micropuntas. Pero si tuviera un equipo, pues tendría que estar reposicionando a la fuente y al medidor para hacer los 8 ciclos que necesito hacer. Son 8 los ciclos. Entonces, ¿cómo le hago con la instrumentación? Porque cada que voy y me vuelvo a conectar, cada que vuelvo a reposicionar la fuente, me tardo más tiempo y cada vez que bajo y hago el contacto, rayo a la muestra. ¿Cómo le puedo hacer? Ah, bueno, una posibilidad es que pongas sí a tu fuente, sí a tu voltmetro, que están en una misma caja o que están independientes, y que pongas un sistema de switcheo. El sistema de switcheo es el que está en la caja entre 1 y 4. Ese es un sistema de switcheo. Y que entonces ya te dice, ah, mira, la fuente de corriente dirígemela para 3 y 4 y luego 2 y 3 y luego 1 y 3. Va reposicionando tu conexión para no irte a reconectar. ¿Ok? Si tienes aquí, me acordé ahorita, Autónoma de San Luis Potosí, con una combinación como esta, entonces, um, y bueno, son muchos los grupos, ¿no? Pero lo destaco porque de repente es como el ganar sensibilidad y entonces decidieron separar los equipos. A lo mejor el reto es la programación, pero también hay software para facilitar la programación, ¿no? Y entonces, pues hay una fuente de corriente, un medidor de voltaje, sistema de switcheo, ¿no? Y entonces ya llego y me conecto a mi muestra con el sistema de micropuntas. Oye, ¿y hay un equipo único que lo puede hacer? Porque yo tengo el 4200, ¿no? El 4200, por ejemplo, lo podría hacer, porque el 4200 es un sistema múltiples canales y una de las razones para tener múltiples canales es para poder reposicionar, para hacer rotaciones y cada canal es fuente, medidor y te permite alternar. Por ejemplo, un Van der Pau, un efecto Hall, con un sistema de 4 canales lo podrías hacer. Oye, ¿y por qué tienen los grupos el 4200? El 4200 lo utilizan porque tienes medición de IB. Todo lo que hemos hablado hasta ahora son mediciones alrededor de DC, voltaje corriente en DC. Pero cuando hay una frecuencia de por medio, porque quieres hacer capacitancia contra voltaje, capacitancia contra frecuencia, cuando hay frecuencia, entonces ahí entra el 4200 porque suma el módulo de capacitancia voltaje, con el que puedes medir inclusive impedancia, ¿ok? Los anteriores era voltaje, corriente, resistencia, ley de Ohm, pero aquí ya entra capacitancia. Y aparte que tienes múltiples canales de corriente voltaje o de capacitancia voltaje, más las etapas para switchear, porque ya lo medí en IB, ahora lo quiero medir en capacitancia voltaje, y como no quiero estarme reconectando, el equipo puede hacer como todas las tareas
en un solo gabinete. Está bien si ocupas equipos independientes o si ocupas un sistema completo, ¿no? Por ejemplo, este otro caso, luminarias. En la industria, ustedes saben que en México hay mucha industria para automotriz, entonces hacen los LEDs para los coches, ¿no? Y normalmente llegan a ocupar también SMUs, porque tienes que caracterizar al LED. Fíjate el tipo de consultas que nos ha llegado. Nos ha llegado algunos fabricantes, por ejemplo, de Tesla, que nos dicen, yo quiero verificar que la curva de IV sea la adecuada, porque ¿qué significa? Que me dé el tono correcto de la luz, ¿no? Y me acuerdo mucho que nos dijeron, mira, fue en una expo, nos dijeron, mira ese coche, era un Tesla. De repente la luz está como que se sube, como que baja, como que cambian un poco los tonos. Dice, eso está mal. Dice, entonces tenemos que hacer el adecuamiento de la lámpara para que con las fluctuaciones de voltaje y demás nos dé tanto el tono correcto como la intensidad correcta. Entonces necesitamos hacer caracterización. Entonces en la industria es común que ocupes un SMU. A lo mejor el cambio va a ser porque el que se ocupa más en el laboratorio, típicamente nos llegan a pedir de 200 volts, de 1 ampere, aunque normalmente miden un poco más abajo. Pero, por ejemplo, en la industria nos llegan a pedir 100 volts, 7 amperes. 100 volts, 7 amperes, porque ya son dispositivos de más potencia, ¿no? Pero bueno, inyectamos a LED con un barrido de voltaje para obtener la curva característica y validar contra el datasheet que cumpla. Porque a lo mejor la marca también cambia de LED a otro y el comportamiento tiene que ser similar. Entonces, en la industria se llama el incoming inspection, que es cambié la marca del componente por otro. Entonces, tengo que hacer trabajos de reingeniería, pero mejor me checo si encuentro un componente más parecido. Entonces, ocupan SMUs para poder hacer esta validación de componentes, ¿no? Y en la industria, pues también empiezan a probar, no empiezan, ya desde mucho tiempo atrás, prueban los paneles solares y el panel solar a lo mejor de investigación es el que cabe en tu mano, pero al final cuando haces un arreglo, pues hay múltiples celdas que forman un arreglo completo, que inclusive ahí tenemos una marca que se sumó a Tektronix que se llama Electroautomatic, y Electroautomatic es para, por ejemplo, cuando ya te da energía, y ahora quieres probar al inversor o a las baterías, hacer la prueba ya de los dispositivos de potencia, ¿no? Por ejemplo, simular a la celda solar, simularla para inyectar a un inversor de AC/DC, de C/AC, ¿no? Entonces ahí también podemos entrar, ¿no? Y ya habíamos platicado un poco, pero el SMU actúa entonces como una carga. Entonces la celda solar es iluminada y el que actúa como carga, como si fuera la lámpara que está consumiendo la corriente de la celda, es el mismo equipo. Entonces, la curva original realmente sale hacia abajo con una corriente negativa, la multiplicamos por -1, ¿ok? Obtenemos entonces los valores de VOC, aquí, ISC, acá, ¿no? Bueno, ya estaba marcado. Y luego vamos viendo la combinación de voltaje corriente para ver cuánta potencia nos da, y encontrar entonces el punto de la potencia máxima, ¿ok? Ahí se puede ocupar el SMO. Entonces, bueno, son ejemplos ahí de las operaciones. Nota que de repente hay muchos equipos, ¿no? Por ejemplo, 2450 aquí en esta tabla dice que desde los femtos hasta el ampere y hasta 200 volts. Pero luego más abajo aparece 2651 y dice, pero yo soy el equipo de potencia hasta 50 amperes o 40 volts, ¿no? Entonces hay equipos dedicados a cada tarea. Depende de lo que tú quieras caracterizar, ¿no? Es donde se pueden proponer como alternativas. Por ello, en tu conversación en la selección de equipos, descríbenos, ¿no? ¿Qué es lo que vas a medir? ¿Cuántos son más o menos los rangos que tú esperas? ¿Qué tipo de muestra tienes para seleccionar como el equipo más adecuado? Pero también a veces hay grupos que nos dicen, oye, espérame, es que yo estoy entrando en el tema. Yo quiero un equipo de entrada. Bueno, vámonos por este camino y a lo podemos ir madurando de esta forma. Entonces podemos ir construyendo ahí la mejor combinación. Muy bien. Dudas, comentarios que ustedes tengan. Vamos a hacer un espacio para consultas que tengan por ahí. Igual y me asomo en el chat para ver si hay algún comentario. Recuerden que
el equipo de Camox los puede asistir. Entonces, también me pueden escribir a mí, ¿no? Cualquier cosa que ustedes requieran. El correo, por ejemplo, de Wendy es wendy.bello@camox.com.mx, ¿ok? El correo de Carla es carla.vergara@camox.com.mx. Y bueno, de montserrat.samano@camox.com.mx o conmigo. Cualquier duda que tengan ahí nos pueden contactar, porfa. Estamos muy atentos. Si no hay consultas al equipo de Camox, no sé si quisieran dar algún mensaje antes de continuar o de terminar. Esta grabación, esta sesión la hemos grabado, la vamos a compartir con ustedes y agradeceremos también con el feedback que nos puedan compartir, sea más contenido que quisieran agregar, posibles temas que ustedes recomienden, ¿no? O también, si requieren alguna asistencia, díganos y ya sea de una forma remota o que nos encontremos, podemos continuar con ese tema. Agradezco a todos por el espacio. Gracias por unirse. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, excelente tarde. Ahí nos pasan la calificación, porfa. También nos va a ayudar muchísimo. Evalúen, porfa, esta charla.